contra de un partido político. Si bien el libro es político en el sentido de que el tema nos interesa a todos los mexicanos, no es un libro que abogue o critique a un partido político en particular. De hecho, lo que hace énfasis el libro es que las desigualdades que tenemos en nuestro país pues son históricas. Tenemos desde antes de la llegada de los españoles ya con una sociedad estratificada, y no hemos podido reducir las desigualdades en nuestro país de forma sustancial en toda nuestra historia. Y pues eso es lo que llamaría el profesor Jeffrey Williamson de Harvard como es el pecado original de nuestro país, ¿no? La desigualdad. Y entonces, desde el México independiente o con el nacimiento de nuestro país, pues básicamente no hemos logrado tener un Estado fuerte, capaz, con una burocracia partidista, y el reto que tenemos enfrente es cómo llegamos ahí para llegar a una sociedad más igualitaria. ¿Y por qué no hemos tenido eso? Pues básicamente porque la recaudación en nuestro país es sumamente baja. Cuando comparamos la recaudación que tiene nuestro país con otros países, es relativamente baja para el nivel de desarrollo que tenemos. No es suficiente, por supuesto, esto no es suficiente y por lo tanto la provisión de servicios públicos que tenemos no es la calidad que nos gustaría, y la sociedad entiende esto y la sociedad no quiere pagar más impuestos por esta provisión de servicios, y entonces estamos en este círculo y no podemos salir de ahí, y así hemos estado en toda nuestra historia. Esto se añade al problema que tampoco hemos podido resolver, que es la diversidad social en el territorio mexicano. Básicamente como economista, y desde que empecé a estudiar economía, bueno, cuando empecé a estudiar, una de mis motivaciones para estudiar fue el movimiento zapatista, yo viniendo del norte del país, que en ese momento nunca había visitado el sur del país. Sí, para mí fue una gran sorpresa ver la vida cómo es tan distinta en diferentes lugares del país. Y entonces eso me ha llevado, ha sido una de las motivaciones de seguir estudiando economía y tratar de entender este país en el que estamos viviendo. Y entonces, lo que sabemos de las investigaciones sociológicas y antropológicas es que en los lugares donde la corona española era muy fuerte, pues básicamente se generó más confianza en las instituciones. Donde la corona española no era fuerte y se permitía la explotación local, pues básicamente generó desconfianza en las instituciones, y eso básicamente no lo hemos podido cambiar. El problema de esta diversidad es que, pues, uno de los aspectos es, pues bueno, ¿cómo le hacemos para reducir las desigualdades en términos regionales? O sea, estas desigualdades históricas que tenemos y esta desconfianza histórica en términos regional también se está combinando con la parte económica. Y entonces, una pregunta que tenía cuando iba estudiando economía y ya después en el doctorado, y esta investigación empecé cuando estaba estudiando el doctorado, es, bueno, o sea, si pensamos hace 500 años que las zonas del centro del país eran las más ricas en ese momento, ¿en qué momento varias entidades del norte despegaron y si hemos podido cerrar brechas regionales en términos históricos? Y pues bueno, aquí en un capítulo que titulo que no son mis palabras, que las tomo de varios economistas anteriores, pero que refleja un poco esta diferencia donde tenemos regiones con alto crecimiento y baja pobreza y otras regiones con bajo crecimiento y alto nivel de pobreza. Ustedes dirían, bueno, pues esto es un problema solo de PIB. No, no es un problema de PIB, hay brechas en básicamente todas las variables que queramos investigar en términos de infraestructura, educación, salud. Y entonces, uno diría, bueno, pues si esta es la zona con mayor pobreza, esta es la región con mayor pobreza, con bajos salarios, uno esperaría que eventualmente en el proceso de desarrollo económico estas regiones se vayan integrando paulatinamente a las regiones de mayor desarrollo. Pues bueno, este mapa que ven donde México está partido y que todos conocemos, ustedes dirían, bueno, ¿desde cuándo existe ese mapa? O sea, ¿desde cuándo podemos ver que
ese mapa está segmentado. Y pues bueno, podemos ir al primer censo de población de vivienda, que fue en 1895. No hay un PIB a nivel entidad en 1895, pero podemos hacer ciertas aproximaciones de cuál era el nivel de vida en 1895 con las variables que se observan en el censo, en educación, en salud, en urbanización, y podemos comparar peras con peras y manzanas con manzanas entre entidades federativas y a través del tiempo, y podemos ver el resultado. Y pues básicamente lo que sabemos en esta figura es desde 1895 hasta 2010 y es por diferentes regiones, y lo que podemos ver es que en el sur del país, que es esta línea de cuadritos, básicamente, al menos desde que tenemos mediciones del primer censo de población, el sur del país está más rezagado que otras entidades. Y lo peor de todo es que esta brecha no la hemos podido cerrar en toda nuestra historia. Entonces, aquí no es un problema de un color del partido político, o sea, esto ha pasado en el porfiriato, en la revolución, en la industrialización, o sea, en todos los periodos está esta brecha y no la hemos podido reducir. Entonces, estos son trabajos con Roberto Vélez del CEI, con Cristóbal Domínguez, que está en la Comisión Bancaria, y con Graciela Márquez, que era mi colega y que ahora está en el INEGI. Y entonces, el sur, pues básicamente nunca ha crecido más rápido que el resto del país. Y esto es un gran problema en términos de desigualdad regional, porque pues si no podemos, si las entidades son diferentes, es mucho más difícil ponerse de acuerdo de qué políticas públicas queremos. Y un poco lo que hago en el libro y discuto, y lo dejo aquí para discusiones, bueno, ya la Ciudad de México, Nuevo León, es 7 veces, tiene un PIB per cápita 7 veces más grande que Chiapas. Chiapas, de hecho, ha decrecido en los últimos 40 años. O sea, cuando vemos el PIB per cápita de Chiapas de 1980 a la actualidad, es más pobre en términos de PIB per cápita que lo que era en 1980. Otras entidades en el norte no ha sucedido eso. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar si Nuevo León o la Ciudad de México o otras entidades crecen a esas mismas tasas por 50 años y Chiapas no crece? Entonces, simplemente las diferencias se van a doblar. Entonces, si ahorita en este momento ya es difícil ponerse de acuerdo de qué políticas públicas necesitamos que nos unan como país, cuando las diferencias se doblen, va a ser mucho más difícil. Y entonces, si las políticas públicas que los habitantes de ciertas entidades buscan o desean son radicalmente opuestas a las de otros habitantes en otras entidades, pues bueno, va a llegar el asunto de, pues bueno, ¿qué nos une? ¿Qué nos une? Y entonces, uno de los aspectos que discuto en el libro es que la desigualdad la debemos de ver como un asunto de seguridad nacional. Un asunto de seguridad nacional para mantener la integridad territorial y buscar las políticas, buscar los cambios que se requieren para que esto no ocurra. Entonces, eso es uno de los aspectos que menciono, tal vez de los más controversiales, entonces lo quería mencionar aquí como esa idea. Y entonces, déjenme nada más ir a la parte final, que es la parte de qué otras desigualdades hablo, y hablo de desigualdades de género, de tono de piel, las consecuencias sociales de las desigualdades, la movilidad social. Y entonces, hay muchos aspectos que debemos de trabajar. Y entonces, en el pasado, otras generaciones, pues, se hizo lo que se hizo, pero ahora, pues, nuestra generación tenemos este reto enfrente, y pues lo que quisiera con el libro es que podamos tener una discusión informada de los problemas que generan las desigualdades y cómo poder reducirlas. Yo en el libro argumento un camino posible, y que como sociedad podamos discutir estos problemas, ese camino como solución, y que evitemos las polarizaciones a las que nos estamos enfrentando, y que como sociedad podamos dialogar y podamos encontrar una solución al respecto. Entonces, con esto me detengo, les agradezco mucho su atención y encantado de poder discutir esto con ustedes.
Muchas gracias al doctor Raimundo M. Campos Vázquez. Escucharemos ahora los comentarios a la obra por parte de Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México. Por favor, Alejandra. Muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos. Raimundo, felicidades. Grano de Sal, muchas felicidades por publicar esto. Secretaria, muchas gracias por convocarnos, gracias a la Cámara, a las y los diputados que nos acompañan, al personal y también a la gente que nos ve por ahí por el canal del Congreso. Todos vamos a empezar con el tema de que el desarrollo incluyente es un tema de seguridad nacional. No lo pone Raimundo en la primera frase, entonces sí hay que decir lo que está dentro del libro en un lugar medio escondido. Y lo digo porque no es un libro que busca simbrar políticamente, pero debería, pero simbra, ¿no? Se ve que no era su propósito, él no lo va a decir, pero yo sí voy a terminar diciendo, y lo anticipo desde ahora, que esta es una agenda política realmente poderosa para quien la quiera tomar. No sé si Raimundo tenga aspiraciones de algún tipo, creo que no, pero creo que si alguien tiene aspiraciones de tener poder político para cambiar el país para bien, tiene que leer este libro y ver adentro la agenda legislativa de política pública y de cambio cultural que se presenta a través de este análisis de por qué la desigualdad es un tema de seguridad nacional. Yo me quisiera basar en algunas cosas. Creo que lo primero, y lo dijo muy de pasada Raimundo, es el tema de la cohesión social y el tema de la gobernabilidad, cómo la desigualdad, el desarrollo desigual genera falta de cohesión social. Y creo que, claro, y el tema de que los acuerdos que mantienen la unidad del país se ven amenazados justamente por la diferencia en los intereses, en las necesidades y en las oportunidades de crecimiento o las necesidades urgentes de algunos estados que pues se ven rezagados con el tiempo. Yo diría que el tema de la cohesión social es un tema que se ha perdido, digamos, de la discusión pública, o que se estudia cuando se estudian aspectos como la seguridad, ¿no? La seguridad tenemos un poco más claro que afecta a las comunidades y a la cohesión adentro de las comunidades, porque justamente pues nos es claro cómo la seguridad hace que las personas se queden en sus casas, que se pierda el acceso al espacio público, que se pierda la posibilidad de generar comunidad precisamente porque afecta esa convivencia. Pero la desigualdad tiene el mismo efecto y además lo lleva teniendo, por lo que dice Raimundo, 130 años. O sea, llevamos años, más de un siglo, construyendo sociedades en las cuales no podemos convivir entre personas que pertenecemos a las mismas comunidades porque nos separa la desigualdad. Y creo que eso es, digamos, una expresión digamos, en lo local de lo que él también describe que pasa en lo nacional, cuando ya no podemos encontrar esos puntos de contacto que nos unen como país, que nos unen como regiones y que nos unen como comunidades, porque unas personas están muy bien, también como se puede estar en un país hasta arriba de los datos de la OCDE, y otras personas están muy mal, tan mal como se puede estar como en los índices más bajos de desarrollo humano en el planeta. Y esta realidad pues nos pone ante una encrucijada de cuándo vamos a empezar a actuar para atender esto y si estamos dispuestos a tomar las acciones que se requieren de tomar. Yo lo que quisiera hacer algunos apuntes acerca de la gran reflexión de desigualdad. Como él puso al final, hay una serie de reflexiones que tienen que ver con otras temáticas, no nada más con lo territorial, y me quisiera yo basar en algunas de estas cosas que me llamaron la atención y que creo que tienen que ser como parte de la reflexión. Lo primero es que hay una sobrerepresentación en población en los estados, digamos, poblados por personas y comunidades indígenas en el sur del país. Y en la encuesta nacional sobre discriminación de 2017, que Raimundo también cita, está clarísimo que 1/3 de los mexicanos, no todas, no todos, pero 1/3 es bastante, piensan que las personas indígenas son pobres por su cultura. Es decir, se responsabiliza a las personas, a los pueblos, y probablemente en la política pública responsabilizamos a los estados con mayores poblaciones indígenas de la situación de pobreza y de desigualdad en la que se encuentran. Y creo que este es un error estructural, pero también social y de prejuicios y estereotipos que es terriblemente costoso para nuestro país. Esos estados que viven en mayor pobreza, que tienen menor infraestructura, que tienen menor movilidad social y menor acceso a distintos servicios y oportunidades, son estados discriminados por su población indígena. Son estados a los cuales
las políticas de los distintos gobiernos en turno no han privilegiado porque son estados en donde hay una sobrerepresentación indígena. No sé si me explico, pero quisiera revertir esta idea que tiene un tercio de la población en México de que es la composición sociodemográfica de los estados lo que los mantiene en esa situación de pobreza. Es más bien una decisión de política pública, de asignación presupuestal y de priorización en la política de los estados lo que hace que estén en esa situación. Después, Raimundo habla acerca del tema de la migración futura. Él dice, si en unos años, en 100 años, esto que decía él al final, va a haber un crecimiento mucho mayor en Nuevo León que, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Que está en una situación de franca preocupación. ¿Qué va a pasar? La gente se va a sentir pues motivada para migrar, por ejemplo, pues porque vamos a tener una brecha de desigualdad enorme y eso va a generar pues una necesidad de migrar. Yo le diría a Raimundo, en general estoy de acuerdo en casi todo, pero le diría, esa realidad ya está aquí. Ya hay un alto nivel de desplazadas y desplazados internos por cuestiones de seguridad, por cuestiones económicas y por cuestiones de cambio climático. ¿A dónde va a afectar, por ejemplo, el tema de cambio climático más? A las entidades federativas más pobres, a las más expuestas. Como siempre, ¿son esas las que más contaminan, las que más provocan las causas del cambio climático? No, pero sí son en México y en el mundo las que más lo están padeciendo y lo van a padecer. Entonces, esa migración, digamos, que Raimundo plantea como una idea distópica del futuro, yo diría, ya está aquí. Hay poco estudiado sobre el desplazamiento forzado interno. Algunas cosas han salido en un informe bastante reciente que hizo el gobierno federal sobre el tema. Nos tardamos, yo creo que 20 años en poder caracterizar públicamente al desplazamiento interno. Realmente había habido históricamente una reticencia del gobierno mexicano para aceptar que eso es un fenómeno que ocurría en México. Por fin lo hemos aceptado y existe y está aquí. Sin embargo, pues todavía requiere de mayor estudio para entender cuáles son esas causas de desplazamiento, cuáles son las consecuencias del desplazamiento y cómo poder trabajarlas. Pero ciertamente combatir la desigualdad territorial es una manera pues central de poder atender las causas de esa migración. Creo que algo de lo que una idea que subyace a todo el libro y a todo el análisis de esta problemática son las relaciones desiguales de poder, ¿no? O sea, finalmente lo que vemos cuando analizamos la desigualdad es que unos tienen mucho y otros tienen poco, y lo que nos cuestiona este libro es por qué es que hemos sido tan malos en distribuir la riqueza, el poder, el espacio de la narrativa, las decisiones públicas. Realmente no hemos podido hacerlo de una forma sistemática. Y él menciona en uno de sus capítulos todo lo que tiene que ver con género y trabajo, ¿no? Entonces dice Raimundo, no me acuerdo cómo se llama el capítulo, creo que se llama algo así como ¿por qué discriminamos a las mujeres? O algo así. Pero lo que dice es, pues ojo, ¿no? Porque cuando las mujeres están en una edad de embarazo, desde que empiezan a trabajar hasta que están en edad de embarazarse, las mujeres tienen un lugar similar en los espacios de trabajo que los hombres, más o menos la misma cantidad de mujeres que hombres en el mundo laboral. Sin embargo, en el momento en el que las mujeres están en edad reproductiva o que efectivamente tienen un hijo, cae estrepitosamente y dejan de cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ese es el dato que él utiliza para detectar esta tendencia. Creo que ahí, otra vez, ¿no? O sea, ya hablamos de los pueblos y comunidades indígenas, pero también la dimensión de género es una dimensión que genera una brecha muy profunda en este país. Esa brecha que se siente con mucha claridad en otros temas que han sido del dominio público, como la violencia contra las mujeres y otras temáticas que hemos escuchado a lo largo de los últimos años, sobre todo, pero en el tema laboral es muy claro cómo ha habido una ausencia de políticas de Estado para atender el elefante en el cuarto, que es el tema de los cuidados, y lo señala Raimundo en su libro, porque él dice, bueno, si tuviéramos licencias de paternidad que pusieran a las mujeres y a los hombres en igualdad de circunstancias, porque muchos de los argumentos de los patrones para despedir a las mujeres en edad reproductiva es, me vas a dejar aquí el puesto y no me vas a
no vas a seguir trabajando. Bueno, eso está comprobado por la OIT que eso no pasa y que tomando su licencia de maternidad las mujeres vuelven al trabajo y pueden ser tan productivas como los hombres, pero esos 3 meses de licencia de maternidad, que por cierto son pocos de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pero esos 3 meses de licencia de maternidad también podrían ser de licencia de paternidad y eso equilibraría la situación de las mujeres y los hombres en los ámbitos laborales. No nada más es esa digamos, medida, por ejemplo, muy concreta y muy específica que señala Raimundo, tendría otros efectos. También está probado que en materia de cohesión social y de poder bajar los índices de violencia intrafamiliar, que es de los grandes problemas nacionales también, la posibilidad de que un padre conviva con sus hijos en la primerita infancia reduce significativamente las posibilidades de violencia adentro del hogar porque desarrolla un vínculo con su núcleo familiar. Entonces esa medida, por ejemplo, de poner licencias de paternidad y maternidad o también la medida de establecer un sistema de cuidados, que en esta Cámara se votó a favor de en la legislatura pasada modificar el 4º constitucional para incluir el derecho al cuidado y todo lo que tiene que ver con el sistema de cuidados en la Constitución, todavía está atorado en el Senado, pero esperamos que pase porque realmente atendería, les digo, a ese gran elefante en el cuarto sobre la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, solamente por atender o por mencionar una de las dimensiones en las cuales las mujeres son discriminadas y son marginalizadas en este país y cómo eso contribuye a las desigualdades. Termino hablando acerca de la movilidad social. México tiene una movilidad social muy baja, ahí pone Raimundo un capítulo acerca del tema y explica cómo, comparado con otros países, realmente estamos muy abajo, 2.6%. Hay muchas maneras y muchos estudios sobre movilidad social. En el 2016 o 17 ya salió una encuesta del INEGI, por ejemplo, que incorpora a la encuesta histórica de movilidad social el tono de piel. Hay muchas explicaciones en torno a por qué México es un país en donde no hay movilidad social, pero quiero volver al tema del inicio que decía el propio Raimundo, y es: en los estados más ricos hay más movilidad social que en los estados más pobres. Es decir, que este vínculo entre, digamos, los círculos virtuosos de la igualdad o los círculos viciosos de la desigualdad se explican una y otra vez si uno los ve desde distintas fases del análisis. Yo quisiera decir algo acerca de la movilidad social específico, y es que en todo el libro y con muchos ejemplos lo que vemos es algo pues que tiene que ver con esto de que la desigualdad es una decisión, ¿no? En México hay peores servicios para los que menos tienen y mejores servicios para los que más tienen. Y eso perpetúa la desigualdad, profundiza la falta de crecimiento en los lugares que más lo requieren y hacen que una y otra vez tengamos los mismos resultados, cambiando de partido, cambiando de sistema, desde hace, como él mismo dice, 130 años. Creo que merece una mención esto que dice Raimundo acerca del apoyo social a la igualdad. Me parece que necesitamos trabajar sobre eso para comprender mejor dónde está la opinión pública. Creo que un elemento central de esto tiene que ver con que estemos dispuestos en México a poder renunciar a los privilegios que tenemos para lograr más igualdad. Es muy difícil porque difícilmente la gente se desapega de sus privilegios para algo tan abstracto como el bien común, pero el precio que estamos pagando es un precio muy alto que tiene que ver con la gobernabilidad, con la cohesión social e incluso, como lo dijo al inicio Raimundo, con el bienestar y la salud mental. Termino robándome su epílogo que dice así: un Estado fuerte y capaz es la única fuerza que puede reducir la desigualdad. Si el Estado no cambia, nos quedaremos sin armas para luchar contra ella. Si no damos la batalla, seguiremos flotando a la deriva. En caso de tormenta, imploraremos ayuda, pediremos donaciones, pero saldremos cada vez más débiles y sin haber resuelto el problema de fondo. En el peor de los casos, México dejará de existir como unidad territorial. Nuestra desigualdad es tan perenne que, de manera paradójica, nuestro mayor logro ha sido que aceptemos nuestro lugar en la escala social. Aunque parezca que ese lugar ha sido asignado de forma divina, sin perspectiva de cambio, es posible una realidad distinta, una en la que toda la sociedad en su conjunto pueda progresar. Si ponemos en el centro la empatía, la solidaridad, la justicia y la cooperación que nos distinguen como seres humanos,
como hicieron muchos de nuestros antepasados en su momento, podremos lograr un país mejor, con mayor equidad y con mayores beneficios para todos. Muchas gracias. Gracias, Alejandra Haas. Para hacer también sus comentarios a la obra, tiene el uso de la palabra el exdiputado Vidal Llerenas Morales. Si es tan gentil, Vidal, por favor. Muchas gracias. Primero, bueno, voy a decir algo, me hago cargo. Yo creo que hace mucho no se escribió un libro tan importante sobre economía en México, ¿no? Yo estaba pensando cuál, aquellos de Ross, sobre esta idea de que México no crece porque nadie invierte, cosas así, pero sí estamos ante un libro mayor en este momento, ¿no? En esta tradición de Stiglitz, de Piketty, de Atkinson, de Milanovic, de hacer de la desigualdad el tema más importante de la discusión, pues ahora resulta que tenemos un libro como esos para la realidad mexicana, con un autor que estudió esto, es decir, no estamos ante una recopilación de evidencia o de distintos autores, cosa que en parte sucede, sino de la propia investigación del autor, con años haciendo academia del más alto nivel. Entre paréntesis, es muy importante que México siga haciendo academia del más alto nivel en las ciencias sociales, y con ello hacer un argumento en términos de que lo más importante para el país, para la democracia, para la cohesión nacional, es tomarnos en cuenta la desigualdad como un reto. Y para esto hay una cantidad de evidencia abrumadora en contra de estas ideas de que estar en contra de desigualdad es un poco un tema de envidias, ¿no? De que me da envidia que alguien sea más rico, entonces quiero que sea igual, y entonces lo importante no es eso, lo importante es combatir la pobreza, esa tipo de cosas. No, la desigualdad es parte esencial de los problemas que tenemos en la construcción del Estado Nacional, en la democracia, y más que sea un problema de seguridad nacional, creo que tiene que ser política de Estado, es decir, la discusión pública, las políticas públicas, desde distintos puntos de vista, de izquierda, de derecha, tienen que partir del hecho de que la desigualdad tiene que ser reducida, porque vivimos, y en esto el libro hay argumentaciones muy, muy sólidas, vivimos en un país que es profundamente desigual, que es más desigual que otros, que tiene profundas desigualdades de género, raciales, que la desigualdad racial existe y se puede probar y hay evidencia. A medida que la gente tiene un color más oscuro, gana menos dinero, eso está comprobado. Las mujeres ganan menos dinero que los hombres a mismo nivel de educación. Regionalmente, las personas tenemos distintas oportunidades dependiendo dónde nacimos, no solo si nuestra familia es rica o pobre, sino en qué lugar del país estamos viviendo. Y esto pues genera pues un profundo problema social. Segundo, ¿y qué hay remedio? O sea, en el libro viene como en México el 1% más rico tiene el 25% de la riqueza. En Francia, el 1% más rico tiene el 11% de la riqueza. ¿Por qué? Pues porque después de la Guerra Mundial se creó un estado de bienestar sólido, y entonces el estado de bienestar y una serie de políticas como por ejemplo las laborales, ¿no? El salario mínimo, los sindicatos, los seguros de desempleo, etcétera, pues sí crearon un estado de bienestar que permitió reducir las desigualdades, y entonces la desigualdad antes y después de que el gobierno interviene, pues es menor. En México la desigualdad es igual antes y después de la intervención del gobierno. ¿Qué hay que hacer? Pues construir un estado de bienestar, eso pasa ser un sistema de cuidados, etcétera. ¿Qué necesitamos para eso? Pues tomarnos en serio la discusión fiscal, ¿no? Y básicamente gravar pues el impuesto sobre la renta de las personas, porque si tenemos esta enorme diferencial de ingreso, pues básicamente la diferencia está en eso, no tanto en el consumo. Estas ideas de los JEPs, esas cosas a lo mejor también hasta cierto punto, pero pues sí son regresivos. Y estas ideas y vistas de que lo que hay que hacer es arreglar el IVA ya con eso arreglado el Estado, pues también nos va a costar en desigualdad. O sea, la solución está en los impuestos a los ingresos de las personas, físicas de las personas, a la propiedad, en un país que no cobra impuestos a la propiedad, básicamente
no cobramos ninguno, creo que recaudamos algo así como 0.2% del PIB de predial, un país normal recaudará 4%, y que no tenemos ingresos hacia el patrimonio, por ejemplo, ¿no? Yo veía hace poco y a raíz del libro un comparativo de impuestos al patrimonio en Europa. Francia recauda 2.5% del PIB en un impuesto al patrimonio, no a la renta, al patrimonio. Y ahí habría que sumarle lo de herencias, pues, ¿no? O sea, habríamos que tomarnos en serio la distribución con los mecanismos que han dado resultados en el mundo, que es pues cobrar impuestos sobre la renta a personas que tienen mucho dinero y eso gastarlos en la construcción de un estado de bienestar, en salud, en educación, en escuelas de tiempo completo, en todo lo que pueda sí tener repercusiones, en inversiones, especialmente en el sur del país. Y me quedo con una cosa que ahí creo que el libro no me queda tan claro, pero es verdad que el puro crecimiento no sirve. Pero en un país que básicamente no ha crecido, como queda claro, somos uno de los países que menos hemos crecido en el mundo, pues desde los años 70 para acá. Creo que por ahí prácticamente nadie ha crecido menos que nosotros. Somos un desastre. Continuamos siendo un desastre en términos de crecimiento al día de hoy. Pues también va a ser muy difícil, ¿no? O sea, esto sí tiene que ser compaginado. Bueno, y como ya quedamos que la curva del Laffer no existe, ¿no? Que en realidad no es cierto que la desigualdad genera crecimiento, ¿no? Sino que es como el elefante, ¿no? La de Milanovic. Lo que necesitamos es una política económica que distribuya y que crezca también, ¿no? Porque sin crecimiento económico sí va a ser mucho más complicado pues poder distribuir, ¿no? Ahora sí que necesitamos hacerle de los dos en este momento, porque si no va a ser muy complicado. Y bueno, finalizo con creo que hay una idea demoledora en el libro, algo así como 1 de cada 5 mexicanos que están en la pobreza pueden salir. O sea, vivimos en uno de los países con peor movilidad social que puede existir. La movilidad social no existe en este país. Y sin movilidad social, sin la expectativa de poder estudiar, trabajar, tener una empresa y salir de la pobreza, pues es increíblemente difícil construir país, construir democracia, construir diálogo, no polarizar, ¿no? O sea, hay una cosa muy estructural en lo que estamos viviendo en la sociedad mexicana hoy en día. Y bueno, decir además que es un libro muy fácil de leer, ¿no? No es así como el de los economistas que son así como ecuaciones y cosas así. La verdad es que es un libro muy fácil de leer, entonces no tiene uno que estar, digamos que tener una formación particular para poder entender lo que ahí se está escrito. Muchas gracias. Muchas gracias a Vidal Llerenas. Pasaremos ahora a una sesión de preguntas y respuestas. Si son ustedes tan amables de levantar su mano para que les pasen el micrófono inalámbrico si alguien tiene interés. De este lado, ¿nos puede hacer favor, señorita, por favor? Muchas gracias, doctor, felicidades. El libro no lo he revisado, pero con mucho interés lo haré, y felicidades a los comentaristas. Me llamó mucho la atención la gráfica que muestras la desigualdad o el subdesarrollo estructural del sur. Pero entonces aquí me entra un problema que te quiero preguntar cómo lo abordas en el libro, que tiene que ver también con el comentario que hace Alejandra, ¿verdad? Que es la cuestión vamos a decirlo así, de la desigualdad etnocultural, que hoy se maneja como diversidad, y la desigualdad económica. ¿Cómo cruzas esos dos criterios? Porque esto me recuerda al planteamiento de Molina Enríquez de 1909 en Los Grandes Problemas Nacionales, cuando dijo, aquí hay una desigualdad étnica tremenda y lo que hay que hacer es homologarlo todo. En el libro hace una estructura, un recorrido de cómo los distintos pueblos originarios, hoy se diría, no tenían, por ejemplo, el concepto de propiedad, y que ese era un límite estructural para poder meter a todos a la idea de la propiedad y el desarrollo productivo, etcétera, el crecimiento. Lo que yo advierto como tendencia mundial realmente es que se está privilegiando ahora la desigualdad, es decir, la diversidad cultural. Se considera como una riqueza, la diversidad.
¿Cómo se aborda eso desde el problema de la desigualdad económica? ¿Me explico? Porque no sé si en la gráfica de lo del sur, que es lo que comentaba Alejandra, ¿verdad? El propio Estado discrimina ya de entrada en sus políticas a la desigualdad cultural. Claro, pero es que si me dicen que lo que hay que privilegiar es la diversidad, porque entonces es riqueza, ¿cómo resolvemos el asunto? ¿Sí me explico? Que es un problema tremendo, creo yo, ideológico, que hay que ver cómo se aborda. Quisiera saber cómo lo abordas tú. Gracias. No, excelente, gracias. Sí. Sí, por favor, ¿Sí? doctor. No, excelente, gracias por la pregunta. A ver, hay dos cuestiones. Una que es, discuto la cuestión del mestizaje y la ideología del mestizaje en el México del siglo XX, y un poco hablo al respecto de cómo esta ideología pues básicamente nos hizo no estudiar tono de piel como científicos sociales, y solo en los últimos 20 años, ya con nuevos y mejores datos, podemos saber a ciencia cierta que los resultados económicos y de movilidad social son diferentes por tono de piel. Entonces, eso es por un lado. Ahora, la pregunta dura de, bueno, ¿es esta diversidad buena o mala, ¿no? Lo que argumento en el libro es, el Estado como sociedad, creo que estamos obligados a proveer ciertos servicios públicos con la misma calidad, independientemente de dónde naces. Entonces, cualquier persona que sea mexicano o mexicana, pues tiene derecho a los mismos servicios con la misma calidad, independientemente de dónde se viva. Pero también debemos de aceptar, como sociedad, que nuestro país es diverso y que puede haber algunas personas que decidan tener una vida diferente a la que nosotros estamos pensando, que es lo que mencionas, por ejemplo, que tengamos propiedades, que tengamos un trabajo, que tengamos cierto desarrollo económico. A lo mejor para ciertas personas en este país, independientemente de dónde vivan, pues no quieren tener ese tipo de vida. Nosotros como sociedad debemos de aceptar esa diversidad, pero lo que no debemos de aceptar es que no tengan la provisión de servicios que debe de tener todo mexicano y toda mexicana, independientemente de dónde nazcas. Entonces, esa es la postura del libro. Entonces, debemos, cuando estamos preocupados por desigualdades, debemos de buscar igualdad de oportunidades. También debemos de preocuparnos por la igualdad de resultados, de cierta forma, pero la de oportunidades en ciertos servicios, bienes públicos que se deben de proveer con la misma intensidad y calidad en todo el territorio. Entonces, ahí sí, pues tú eres mexicano, tú eres mexicana, y pues esto es lo que tienes por derecho, y eso es lo que todavía tampoco hemos logrado. Entonces, esa es la postura del libro en general. Sí. Perdón, me estoy aquí metiendo, que no me hicieron pregunta a mí, pero es que, creo que hay otras dimensiones que podríamos aportar a esta discusión, que es central. Me parece una pregunta buenísima, importantísima, y hasta podríamos hacer un seminario de 3 días sobre eso, porque creo que es una de las grandes preguntas que nos tendríamos que hacer. Yo quisiera nada más aportar un dato que salió en un informe de Oxfam, y es que el 80% de los territorios mejor conservados en el planeta son territorios indígenas, conservados por la forma tradicional que se tiene de aprovechar la tierra sin desgastarla. Y creo que realmente, sobre todo en la realidad de cambio climático en la que estamos, la redistribución a través de los mecanismos fiscales de la cual hablaba Vidal, para poder homologar servicios, como lo decía ahorita Raimundo, tendría que dejarse de ver como una, un subsidio, ¿no?, del norte industrializado al sur que no quiere salir de sus tradiciones, ¿no?, sino más bien una inversión nacional por poder seguir respirando oxígeno en la tierra, ¿no? Realmente creo que también tendríamos que dejar de ver el desarrollo solamente desde la dimensión de la industrialización como la única vía para el desarrollo, y entender que el desarrollo verdadero tiene otras dimensiones como la climática,
y la conservación que tienen que estar incorporadas en esto. Entonces yo creo que en un mundo contemporáneo y mirando no tanto con los códigos del pasado del siglo XX, sino más bien hacia el futuro y con la viabilidad de la vida en este planeta, me parece que se podría pensar en un proyecto nacional de desarrollo que incorporara estas variables y en las cuales tendríamos todos que estar agradecidos con los estados que han conservado la tierra, no contribuir a mayor desertificación o explotación y poder entender cómo eso tiene un valor intrínseco que también pues hay que financiar entre todas y entre todos. Muchas gracias, Alejandra. Si son tan amables, si nos dan su nombre, por favor, y después sus preguntas, por favor. Hola, mi nombre es Tania Hernández Cervantes, también soy del Servicio Civil de Carrera. Muchas gracias por esta presentación y mi pregunta comentario va justo en la dirección del tema ambiental y poner sobre la mesa que lo económico y lo ambiental son dos temas que tienen que estar bien maridados, ¿no? O sea, es un tema que no se puede obviar, ¿no? Entonces, me gustaría, Raimundo, si tú nos puedes dar un comentario. No he revisado igualmente, como mi compañero Ismael, el libro que has escrito, pero no sé qué comentario, me gustaría que nos dijeras, ¿qué comentario tienes acerca del tema de crecimiento económico? ¿Sí? Porque hablaste mucho al inicio de que crecimiento y distribución deben de ir de la mano, ¿no? Pero también está este otro tema de crecimiento y pensando precisamente en que pues el crecimiento de alguna manera socava la base biofísica, ¿no? Y pues ver de qué manera como poder insertar políticamente este tema, aunque aparentemente es políticamente incorrecto. No, muchísimas gracias. Pues bueno, eso estamos discutiendo lo que esperemos sea el siguiente libro, porque en este libro me disculpo en las primeras páginas del libro donde no hablo del tema ambiental. O sea, en la parte del libro es una de las partes que faltan y lo reconozco y me disculpo, y la razón por la que no hablo del tema ambiental en el libro es de que no me considero un experto en el tema ambiental económico, y entonces no discuto ese tema, pero reconozco que es un tema sumamente importante y que debemos de abordar. Tal vez alguien con mayor experiencia pueda escribir un libro al respecto, o a lo mejor en los siguientes años pueda tener esa experiencia y que pueda hablar al respecto. Entonces eso es por un lado, ¿no? Del segundo lado, con respecto al decrecimiento, sí, o sea, en el libro no hablo de crecimiento y pues no hablar, o sea, abogar más por un crecimiento con redistribución y de que sí necesitamos un desarrollo compartido. Pues básicamente lo que estoy diciendo es que sí creo en que podemos crecer de forma sostenible, de forma que sea ambientalmente responsable, que nos beneficie a todos. Entonces sí hablo de un desarrollo incluyente, donde todos salgamos beneficiados. Entonces, no creo que México esté al nivel, tal vez otros países mucho más avanzados que México puedan hablar de crecimiento. Creo que México, como estamos actualmente, todavía no podemos hablar del tema. Creo que tenemos que hablar de cómo progresamos económicamente, socialmente, y cómo tenemos un desarrollo incluyente. Entonces, de eso es lo que habla, y entonces no hablo de esto otro. Sí, gracias. Sí, claro. Muchas gracias. Diputada, por sí, favor. Rapidito, nada más es un comentario muy breve y felicitar a Raimundo. De verdad que creo que se merece un fuerte aplauso. Hay que darle un fuerte aplauso a Raimundo. Porque se centra en algo muy fundamental y que es la desigualdad. Yo provengo de un estado con muchísima desigualdad, el estado de Oaxaca.
En el estado de Oaxaca hay 571 municipios y 300 municipios son regidos todavía por el sistema de usos y costumbres. Tienen sus propias leyes internas. Pero como Oaxaca, y hablo de Oaxaca porque conozco el estado, Oaxaca es pluricultural, existen 10 regiones y cada región es diferente. Existe la comunidad donde se organiza, que es lo que mencionaban, que a veces es importante que se organicen y que tienen sus propias gasolineras, sus propios hoteles y que eso le permite a la comunidad salir adelante. Y hay comunidades donde todavía existe que las mujeres sean entregadas por los papás y que él decida con quién se va a casar, porque es costumbre. Hace falta muchísima educación en ese sentido, que prioricemos una educación real, porque no se educa de igual manera en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Y eso es lo más importante para combatir el rezago de desigualdad. Por eso me llevo una gran tarea y sin duda voy a leer este libro, lo voy a recomendar. Y como mujer, aquí mencionaban que como mujer no estamos a la par. Como legisladora, yo tengo que hacer 3 veces más que lo que hace un legislador, para que podamos estar a la par, porque no es lo mismo, no nada más en las comunidades, también en el Congreso. En todos los espacios donde estamos las mujeres tenemos que batallar, porque desafortunadamente todavía existe el machismo en México, y eso es lo que rezaga el que una mujer pueda irse superando. Pero yo creo que tenemos que hacer más libros como estos, y ojalá ya pienses en la segunda edición. Y agradezco mucho a Graciela, la secretaria general, porque no es el primer libro. Yo creo que desde la pasada legislatura y esta, ya casi 4 años, has implementado siempre la lectura, el conocimiento, y eso es lo más importante. Aparte que eres una gran mujer de lucha y que por supuesto estoy muy orgullosa de que seas nuestra secretaria general. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Alguna pregunta más? Creo que había alguien más si son tan amables, por favor. Buenos días, me llamo Kevin Castro del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas. Primero, muchísimas felicidades por este gran logro, doctor. Creo que usted es uno de los referentes a nivel nacional del tema de pobreza y desarrollo. Llevo años leyendo cada una de sus publicaciones y creo que una de las que más me marcó fue el estado de bienestar en México, del artículo del Colegio de México. Y considero completamente que esa es la respuesta. La evidencia empírica demuestra que los países que consolidan un estado de bienestar son los que logran disminuir la pobreza de manera drástica. Sin embargo, el principal problema que tiene México es la parte de los ingresos fiscales. Entonces, como bien mencionó también el exdiputado, quizá una opción sería incrementar los tipos impositivos, ¿no? Pero podríamos correr el riesgo de que cada vez haya menos inversión, menos empresarios y menos emprendedores, como ha sido el caso de España y de Francia. Entonces, ¿qué tipo de reforma o propuesta usted propone para incrementar los ingresos fiscales, o si considera que la única vía es incrementar las tasas de los impuestos? Gracias.
Excelente. Gracias. No, muchísimas gracias. Pues bueno, voy a platicar del trabajo que ganó el premio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas hace unos años, donde estimamos en 2 trabajos. Uno es, bueno, qué tan sensibles son los pagadores de impuestos a las tasas de impuestos. Y lo que sabemos alrededor del mundo y en el caso de México es que uno piensa que no, le subes la tasa a los más ricos y pues van a dejar de invertir y se van a ir y van a declarar menos. La realidad es de que eso no sucede, o sea, sí sucede, pero no a gran escala, no cambia sustancialmente la conducta de las personas. Entonces, esto en términos economistas diríamos que el cambio del ingreso gravable con respecto a la tasa de impuestos es relativamente bajo en el mundo. En México es un poquito más alto, sí, los ricos en México son más sensibles a las tasas de impuestos, pero sigue siendo relativamente pequeña, lo cual, cuando haces diferentes simulaciones de cuál sería la tasa óptima en los ricos, llegamos a que podría ser más del 40% y hasta 60%. Entonces, la tasa máxima actualmente es 35%. Entonces, podríamos llegar a 40-60% y estaríamos bien, ¿no? Entonces, sí creo que hay espacio para elevar, tener un sistema fiscal más progresivo, que por cierto, cuando le preguntamos a las personas qué sistema fiscal desean, las personas desean un sistema fiscal muy progresivo, que recaudemos más de los que más tienen, a que recaudemos menos, que recaudemos más de los que menos tienen. Entonces, sí, la sociedad mexicana quiere un sistema fiscal mucho más progresivo del que tenemos ahora. Entonces, 1 es eso, 2, las tasas no cambian mucho la conducta en el mundo y en México un poquito más, pero no sería una gran preocupación. Y cuando vemos en el tiempo las tasas que hemos tenido en México en los últimos 40 años, pues resulta que las tasas que tuvimos en los 80s eran mayores que las que tenemos ahora. Entonces, por supuesto que hay espacio todavía para poder aumentar las tasas de ISR y por supuesto que si queremos tener un sistema fiscal más progresivo, pues como ya se mencionó, pues también debemos de empezar a discutir qué otras cuestiones debemos de recaudar mejor en términos del impuesto predial, pero también otros impuestos que no tenemos en lo que respecta a patrimonio o herencias, etcétera, para tener un sistema fiscal mucho más progresivo del que tenemos ahora, para poder invertir en un estado de bienestar verdadero, universal, con la misma calidad para todos los mexicanos y mexicanas. Gracias. Sí, secretaria. Quiero solamente comentar que el libro ya está en el acervo de aquí de la biblioteca para quien lo quiera consultar. Muchas gracias, secretaria. El doctor Enrique creo que tenía una pregunta. Gracias, buenos días. Por supuesto, felicitar a nuestras autoridades por estos eventos. Son fundamentales, siempre la reflexión y el conocimiento que aporta, el nuevo conocimiento es esencial. Doctor, efectivamente uno de los problemas más importantes es la dimensión del ingreso en el combate a la pobreza. México ha hecho un esfuerzo muy importante en poder establecer una política pública que efectivamente nos permita establecer una línea de trabajo al respecto. Coneval ha establecido la línea de lo que es el enfoque multidimensional de la pobreza. 4 categorías aquí fundamentales: educación, salud, alimentación y vivienda. Desde una perspectiva transversal, donde la política pública efectivamente puede incentivar programas sociales, la educación juega un papel esencial en el combate a la pobreza. Por ello, el objetivo 1 de los ODS es combatir la pobreza a partir de la educación. Evidentemente, considero que este tipo de estrategias deben de ser efectivamente transversales, involucrando a gobierno, sociedad civil y comunidades. Como decía nuestra compañera, efectivamente las comunidades indígenas, donde se ha hecho un énfasis importante en el desarrollo pluricultural y multicultural, han podido ellos preservar su patrimonio esencial, que es ¿cuál? El cuidado de la tierra. En México existen diferentes experiencias, una de ellas, la más reciente, la comunidad Huiririca, en Sinaloa. Ellos efectivamente se reunieron todos, decidieron cómo preservar sus valores, cómo preservar la tierra y decidieron invertir con el
con parte del Estado y los recursos que ellos tenían en una gasolinera también. Y desde ahí ellos han podido ir avanzando. Pero hay un elemento esencial, doctor, la educación. El barón de Humboldt, ahora que yo lo escuchaba, efectivamente, en los censos que él hizo, en el censo que él hace en 1801, en el reporte que él hace de sus tablas estadísticas, señala que efectivamente nunca había visto un país tan rico como había sido México, pero que se iba asombrado porque eran los países más pobres que él había pisado en la tierra. Y lo que le llamaba la atención era precisamente la ausencia de la educación. Concluiría mi intervención, doctor, señalando que este tipo de libros, efectivamente, una de las propuestas que debe de hacer es el énfasis a la educación, porque es lo que permite no solo la movilidad social, sino el ascenso social de todos los mexicanos, y es ahí donde todos debemos tener la mirada. Muchísimas gracias, doctor. Ese es mi comentario. No, excelente, muchísimas gracias. Déjenme nada más decir un aspecto. Bueno, uno, le va a gustar el prólogo, porque Gerardo Esquivel cita a Humboldt, entonces hace una discusión al respecto. Y dos, es muchas veces me preguntan, bueno, nos gusta como seres humanos una solución, y entonces me dicen, no, una solución para el problema de las desigualdades, danos una, solo se puede una. Y yo un poco lo que le respondo, efectivamente, educación es un factor clave, pero o sea, si somos serios y queremos reducir sustancialmente las desigualdades, no un poquito, o sea, no marginalmente, sino cambiar la realidad de este país, necesitamos pensar en diferentes causas. ¿Y cuáles son esas cosas? Las 4 principales que hablo en el libro es, por supuesto, que educación, por supuesto que salud, transportación, seguridad, ¿no? Entonces, si queremos invertir en la niñez y en los aspectos para que puedan generar nuevas habilidades, y esas nuevas habilidades tengan un rendimiento social, pues bueno, tenemos que estar pensando en cuestiones de educación, de salud, de seguridad, de transportación, para poder reducir sustancialmente las desigualdades que tenemos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Campos. Queríamos comentarle, doctor Raimundo Campos, que a través de las plataformas digitales la gente pregunta dónde se puede adquirir o conseguir su libro. Sí, me faltó ese slide al final, pero bueno, en las librerías, pues básicamente en el Sótano, en Gandhi, se puede pedir, envían a domicilio a cualquier parte del país. También la tiene Amazon en formato electrónico, y varias librerías las tienen en formato electrónico. Entonces, por ahí lo pueden solicitar. Muchas gracias. Pues al reconocer la participación de las personalidades del Presidium, la Cámara de Diputados les agradece a ustedes su asistencia y participación en este acto. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta pronto.